Hola chicas y chicos, espero que estén todos muy bien. En esta clase vamos a trabajar el análisis completo de funciones, pero previamente tenemos que saber un concepto muy importante que son los intervalos. ¿Sí? Un intervalo es una parte de la recta real, ¿sí? Es un conjunto de números, una porción de recta, podríamos decir. Y nos podemos encontrar con tres tipos de intervalos. Por ejemplo, intervalo cerrado. Un intervalo cerrado es cuando yo digo los números mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 2. Entonces los números mayores o iguales que -3 empiezan acá y menores que 2 terminan acá. Y ese intervalo es cerrado porque al -3 lo incluimos, ya que estamos diciendo los números mayores o iguales que -3, por eso iguales. Entonces le pongo un corchete. Y como estamos diciendo menores o iguales que 2, o sea, estamos diciendo también iguales que 2, le ponemos un corchete. ¿Sí? Los intervalos se leen de izquierda a derecha, ¿sí? Y de la misma forma se escriben. Entonces, el primer extremo, que es el primer valor del intervalo, es el menor, el que está más a la izquierda, -3. Y el segundo extremo es el 2. Entonces, este intervalo es cerrado porque incluye los extremos, incluye al -3 e incluye al 2. Entonces lo representamos tanto en la recta como en el intervalo con corchetes. Después los intervalos pueden ser semiabiertos. Un ejemplo de intervalo semiabierto es cuando decimos los números reales mayores o iguales que -3, o sea, como estamos diciendo iguales, -3 va a llevar corchete, ¿sí? Y son los números mayores y menores que 2. Pero fíjense, acá yo dije los números mayores o iguales que -3 y menores que 2. O sea, el 2 no lo estoy incluyendo porque no estoy diciendo menores o iguales que 2. Estoy diciendo menores que 2. Entonces acá se pone un paréntesis porque al 2 no lo incluyo en el intervalo. Entonces, este intervalo semiabierto es desde el -3 hasta el 2. Y el 2 con paréntesis porque no lo incluyo en el intervalo. Otro ejemplo de intervalo semiabierto es, por ejemplo, podemos decir los números menores o iguales que 3. O sea, los números menores o iguales que 3 empiezan acá, llegamos hasta el 3 y como estamos diciendo iguales lo incluimos. O sea, le pongo corchete. Pero la pregunta es, si nosotros leemos los intervalos de izquierda a derecha, ¿cuál va a ser el primer valor? Porque no va a ser -4 por el hecho de que yo haya empezado la recta en -4, porque yo la podría haber empezado en -50, en -200 o en cualquier número. Bueno, la respuesta es que el menor número, o sea, el que está más a la izquierda, es el menos infinito. Entonces, este va a ser el primer extremo de nuestro intervalo. Y como nosotros no sabemos exactamente cuál es ese valor, ¿sí? Va entre paréntesis. Siempre el infinito lleva paréntesis, que en este caso es infinito negativo. Entonces, desde el menos infinito hasta el 3 es este intervalo. Bien. Y por último, tenemos los intervalos abiertos, que son aquellos que no incluyan ninguno de sus dos extremos. Por ejemplo, podemos decir que un intervalo abierto son los números mayores que -2 y menores que 1. Y ahí no estamos incluyendo ni al -2 ni al 1. Entonces son todos estos números que quedan entre estos extremos, o sea, entre el -2 y el 1. Y como no incluyo a ambos extremos, lo pongo con paréntesis. Bueno, acá tenemos una función, ¿sí? Que una función es una relación entre... Bueno, el gráfico que acá les presento, ¿sí? Corresponde a una función. Una función es una relación entre dos variables. Las variables son x, uy, que acá me quedó fuera de pantalla, que acá tenemos la x, el eje x, todos los valores de x reciben el nombre de variable independiente, y la otra variable es la variable dependiente, que es y, o sea, todos estos valores forman parte de la variable dependiente. Y esta relación, para que sea una función,
tiene que cumplir con dos condiciones fundamentales. Una de ellas es la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un valor de la variable independiente, es decir, de x, por ejemplo el 3, existe un valor de y que le corresponde. ¿Ven? Por ejemplo acá, que el valor de y sería 1 cuando x vale 3. Lo mismo, por ejemplo acá. Cuando x vale 5, el valor de la variable dependiente de y, que es acá, sería 3. Eso se llama existencia, ¿sí? Y la unicidad lo que dice es que para este valor de la variable independiente, es decir, para este valor de x, existe un único valor de y, que es 3. Fíjense que no hay otro valor de y para cuando x vale 5. Lo mismo acá. Por ejemplo, acá x vale 6 e y, si nos fijamos, vale 4. Y es el único valor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si una gráfica es una función? Podemos trazar rectas verticales. Si esa recta vertical corta una sola vez a la gráfica de la función, entonces, perdón, a la gráfica mejor dicho, entonces es función. Fíjense que si nosotros acá trazaríamos rectas verticales, atravesaríamos a la gráfica una sola vez en cualquier parte de ella, ¿sí? Y ahora que sabemos esto, sí vamos a hacer el estudio completo de ella, vamos a aprender a ver cómo se comporta tomando determinados parámetros y también vamos a aprender a reconocer elementos de la función. Vamos a empezar con el dominio. El dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, es decir, x. ¿Por qué? Porque yo al eje x lo puedo extender indefinidamente, tanto para el lado del menos infinito como para el lado del más infinito. Pero eso no quiere decir que todos los valores pertenezcan a la función. Si venimos acá a la izquierda, siempre, como esto lo vamos a expresar en un intervalo, vamos a ir mirando de izquierda a derecha. Si miramos a la izquierda, el valor más pequeño que toma x es menos 6. ¿Sí? Y ven que acá la función tiene un punto, eso quiere decir que es cerrada, que termina ahí en 6, en menos 6, perdón, y que la función no sigue más. ¿Sí? Y si seguimos, vemos que acá la función va tomando distintos valores de x y llega hasta acá, hasta 9, que nuevamente tiene extremo cerrado, es decir, tiene un punto. Entonces, el dominio, que lo voy a escribir acá abajo, son los valores que van desde el menos 6 hasta el 9. Y la pregunta ¿es un intervalo abierto, semiabierto o cerrado? Bueno, al menos 6 lo incluimos porque es extremo cerrado. Si no lo incluiríamos en el dominio, a este punto tendría que ser un punto hueco, vacío. Entonces, el menos 6 pertenece a la función, ¿sí? Entonces, le ponemos corchete. Y lo mismo ocurre acá con el 9. El 9 pertenece a la función, entonces le ponemos corchete. Recordemos nuevamente que un intervalo se lee de izquierda a derecha y de la misma forma se escribe. El primer extremo va a ser el menor valor y el segundo va a ser el mayor valor. ¿Qué hubiese sucedido si, por ejemplo, en este extremo, en vez de tener un punto, la función seguía? Bueno, iba a seguir tomando valores de x hasta el infinito. Entonces el intervalo hubiese sido desde menos 6 hasta infinito. Bueno, y ahora vamos a ver qué es la imagen. La imagen, ¿sí?, es el conjunto de valores que toma la variable independiente, es decir, los valores de y que toma la función. Nuevamente, vamos a escribir como primer extremo del intervalo el menor valor, o sea, nos vamos a fijar de abajo para arriba. El menor valor que toma la función es 3. Menos 3, perdón. Acá, y si seguimos, acá también es menos 3. No hay un valor por debajo, entonces el primer extremo va a ser menos 3. Y como menos 3, como este punto es cerrado, pertenece a la función, le ponemos corchete. Y ahora el otro extremo, para ello nos vamos a fijar cuál es el mayor valor. Nos venimos fijando y vemos que el mayor valor que toma la función es acá, cuando y vale 4. Entonces le ponemos 4. Y nuevamente, corchete, ¿por qué? Porque acá la función vale 4, ¿sí? No es que se acerca el 4 pero no lo toma. No, vale 4. Entonces lo pongo con corchete, es un intervalo cerrado también. Bueno, ahora vamos a ver unos elementos de la función que se llaman raíces. Las raíces son el punto de intersección de la gráfica con el eje X, ¿sí? Y en ese punto el valor de y, de la variable dependiente, siempre es 0, porque si nosotros estamos situados en cualquier punto del eje X, el valor de y es 0, ya que para arriba estamos en y positivo,
para abajo los negativos y acá como lo indicamos, acá y vale 0. Las raíces pueden aparecer representadas de dos formas. Uno es como punto de corte, es decir, fíjense que por ejemplo acá la función corta al eje X en este punto y sigue, o también, que después lo vamos a ver en los ejercicios, puede rebotar. O sea, puede venir la gráfica hasta acá, rebota y sigue, por ejemplo, para arriba. Entonces, vamos a ver los puntos de intersección de esta función con el eje X, es decir, cuando y vale 0. Tenemos la primera raíz acá, el menos 5, la segunda raíz acá, en menos 2, la tercera raíz acá en 2 y por último la cuarta raíz en 8. ¿Sí? Y las podemos escribir de dos formas. Una es enumerándolas como elementos, ¿sí? O sea, para esto las voy a poner entre llaves y enumero los valores de las raíces, o sea, los valores de x, de la variable independiente. Menos 5, menos 2, 2 y 8. Siempre con llaves, ¿sí? Y la otra forma es como par ordenado, es decir, ponemos las coordenadas de los puntos. Como dijimos, en la raíz el valor de la variable dependiente, es decir, y es 0, entonces este punto es de coordenadas menos 5 en x, 0 en y. Entonces, menos 5, 0. ¿Sí? Esta raíz, sus coordenadas son menos 2, 0, ¿sí? Porque ahí y vale 0 porque estoy sobre el eje X, es raíz. Lo mismo con esta raíz, sus coordenadas son 2 positivos, 0. Y por último, con esta cuarta raíz, sus coordenadas son 8, 0. ¿Bien? Y así como las raíces son los puntos de intersección de la función con el eje X, también tenemos un punto de intersección con el eje Y, ¿sí? Ese punto de intersección se llama ordenada al origen, que en este caso lo tenemos acá, en menos 2. Y también lo podemos escribir de dos formas. Podemos poner ordenada al origen, yo acá lo abrevio porque si no me va a entrar. Lo puedo escribir como Y igual a menos 2, o sea, porque acá Y vale menos 2, o si no como un par ordenado. O sea, el valor de X cuando estoy situada sobre el eje Y es 0, y el valor de y es menos 2. Y de esa forma escribí la ordenada al origen. Bueno, ahora vamos a analizar los intervalos de crecimiento, decrecimiento y donde la función es constante. Como ya lo estoy mencionando, van a ser intervalos, ¿sí? Nos vamos a fijar para qué valores de x la función es creciente, para qué valores de x la función es decreciente y para qué valores de x la función es constante. Entonces lo que voy a hacer es, empiezo siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Empiezo acá en el menos 6, y me fijo cuando la función es creciente. Por definición, una función es creciente cuando a mayor valor de x, o sea, mayores valores de la variable independiente, o sea, mientras más a la derecha me muevo, los valores de y son más grandes, o sea, me voy hacia arriba, ¿sí? Gráficamente la función hace así, se va para arriba. Entonces, por ejemplo, yo acá identifiqué que la función en este tramo es creciente porque se va hacia arriba. Entonces, lo que hago es fijarme para qué valores de x. Es creciente desde menos 6, ¿sí? Hasta el menos 4. Nuevamente la pregunta, ¿esos intervalos son abiertos, semiabiertos o cerrados? Son abiertos, es la respuesta. ¿Por qué son abiertos? Porque el menos 6, nosotros no podemos decir necesariamente si ahí la función está creciendo o decreciendo porque no tenemos ningún parámetro de comparación ya que la función empieza ahí. Y acá, en menos 4, la función hace un cambio de comportamiento. Entonces, no podemos afirmar si está creciendo o si es como vemos acá, constante, ¿sí? Entonces, por eso dejamos el intervalo abierto, le ponemos paréntesis. Bueno, se lo acabo de adelantar. En este tramo la función es constante, ¿sí? Ya que los valores de x van creciendo, porque mientras más a la derecha me voy desplazando, los valores de x se hacen más grandes, pero los de y son siempre los mismos, o sea, y vale siempre menos 3. Entonces la función es constante desde menos 4 hasta, perdón, creo que dije menos 3, aquí necesito el valor de y es 3 positivo. Ahora sí, vuelvo. Entonces la función es constante desde menos 4 hasta 3. O sea, hasta acá. En este tramo es constante. Repito, yo para escribir estos intervalos me fijo para qué valores de x
se cumplen esas condiciones. Bueno, y vemos que acá la función tiene un comportamiento hacia abajo. O sea, a medida que me voy desplazando hacia la derecha, voy teniendo mayores valores de x, los valores de y son menores, porque acá y vale menos 3, acá, perdón, 3, la tengo con el menos 3. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces la función es decreciente. Entonces, ¿en qué intervalo? Bueno, nuevamente me fijo qué valores de x son los que cumplen esa condición. Empieza a ser decreciente desde el menos 3 hasta el menos 1, porque acá la función deja de decrecer. Entonces es decreciente desde menos 3 hasta el menos 1. Y acá nuevamente la función se va hacia arriba. Y fíjense que no para de crecer hasta acá, hasta este punto. Entonces la función es creciente desde el menos 1 hasta el 6. Nuevamente intervalo abierto, porque en este extremo hay un cambio, entonces no podemos decir si la función, o sea, si en menos 1 la función crece o decrece. Hay un cambio, que después vamos a ver cómo se llama ese punto. Y vemos que acá la función crece hasta el 6. Entonces es creciente desde el menos 1 hasta el 6. Y pongo una U de unión. ¿Sí? ¿Qué significa esta U de unión? Que la función crece en el intervalo menos 6, menos 4 y también en el intervalo menos 1, 6. Y ahora vemos que la función decrece desde 6, o sea, cuando x vale 6, hasta cuando x vale 9. Y nuevamente voy a poner la U de unión, ¿sí? Y es un intervalo abierto, ya que 9 es un extremo y no tengo con qué compararlo, o sea, con otros valores de x para compararlos porque la función termina ahí. Entonces es un intervalo abierto que también va entre paréntesis. Bueno, y lo último que vamos a ver en este video son los conjuntos de positividad y de negatividad, que también se los suele simbolizar con C más y C menos, o sea, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El más y el menos se le pone por convención arriba, ¿sí? Entonces, una función es positiva, o sea, los intervalos, o mejor dicho, de la función es positiva, es cuando está por encima del eje X, o sea, de acá hacia arriba. Y nuevamente me fijo para qué valores de X se cumplen esa condición. Si nosotros miramos el comportamiento de la función, es positiva. Por ejemplo, en este intervalo, que empieza cuando X vale menos 5, hasta que X vale menos 2. Y lo voy a poner entre paréntesis, ¿por qué? Porque acá cuando x vale menos 5, tenemos raíz, o sea, el valor de y es 0, entonces la función no es positiva ni negativa, vale 0. Entonces al menos 5 no lo tomo, por eso lo pongo entre paréntesis. Después vemos que acá la función no es positiva y vuelve a ser positiva. Desde el 2, acá sigue siendo positiva, 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 hasta el 8. Entonces nuevamente pongo unión, pongo desde el 2 hasta el 8 con intervalos abiertos, perdón, con extremos abiertos, o sea, es un intervalo abierto, porque nuevamente en menos 2 tenemos raíz, o sea, el valor de la variable dependiente, que es y, que también se la suele llamar imagen, es 0 en este punto. Y acá también la imagen vale 0. Entonces no podemos decir que en 8 la función es positiva, porque hay una raíz. Y vamos a ver los intervalos donde la función es negativa. Tenemos acá que desde el menos 6 hasta el menos 5 es negativa. Bueno, pero acá tenemos la certeza que cuando x vale menos 6, la imagen, o sea, el valor de y es negativo, porque ahí y vale menos 3, o sea, estoy debajo del eje x, entonces lo pongo con corchete. Y al 5 lo pongo, perdón, al menos 5 lo pongo entre paréntesis porque al menos 5 tengo raíz, ¿sí? Entonces no podemos decir que la función es negativa. Bueno, después como vimos recién acá la función es positiva y vuelve a ser negativa acá. Desde el menos 2, cuando x vale menos 2, hasta que x vale 2. Entonces pongo la U de unión y pongo el intervalo abierto menos 2, 2. Nuevamente entre paréntesis porque en menos 2 y en 2 tengo raíces. Y por último, me salió media fea esa unión acá. Vemos, bueno, que desde el 2 hasta 8 es positiva y que desde 8 hasta 9 la función es negativa. Voy a borrar este tramo porque no me entra. Y acá, cuando cuando x vale 9 le voy a poner corchete.
Porque tenemos la certeza que cuando x vale 9, la gráfica estaba por acá. Creo que el valor de la imagen de y era -2. Entonces tengo la certeza que para este valor de x, la función es negativa. O sea, entonces lo pongo con un corchete. Es un intervalo semiabierto.